Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Lunes 21 de octubre, 9:04 de la mañana. Mi nombre es Daniel Fajardo y le doy buenos días a todos y a todas que nos escuchan a través de la 92.9, a través de YouTube, de LinkedIn, de Instagram, X, que además también después ven los capítulos en Spotify y en YouTube. Los escuchan en Spotify, lo ven en YouTube. Así empezamos esta semana, que claramente está muy cargado al tema político, ¿no es cierto?, de la semana pasada, pero eso no quiere decir que las noticias económicas no estén ahí también y que además se crucen con los temas políticos. Victoria Paz desde Nueva York, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Muy bien. ¿Sí? En esta nueva semana. En esta nueva semana, bueno, me imagino que ya estás enterada de todo lo que está pasando en Chile. De eso vamos a hablar un poquito, y aparte de los temas económicos, los temas que vienen para esta semana. De esta forma empezamos Clave Morse. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ¿Conocen Bendito Residuo? ¿No? ¿Sí? Es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más acerca de este emprendimiento en benditoresiduo.cl y además en todas sus redes sociales. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Querida Victoria, la UEF, 37.959,18 pesos y subiendo como siempre. ¿Era que no? El dólar, 952. Está pegando una subida de a poquito, pero ya pasamos la barrera, que también es una barrera psicológica de los 9.50, y el euro, 1.030. Ya vamos a comentar esto, ¿ya? Así que cobre está en el $4,44 la libra, el petróleo Brent $74,42 el barril y el petróleo WTI $70,2 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. A ver, hay harto tema que conversar, Victoria, así que voy a básicamente comentar 2 noticias y para que juntos las vayamos conversando y después nos vamos ya a lo que es la semana, ¿te parece? Dale. Ya. Incertidumbre mundial impulsó al oro a máximos históricos, ¿ya? El oro subió por 5º día consecutivo, alcanzando máximos históricos debido a la incertidumbre por las elecciones en Estados Unidos, ¿ya? Tensiones en Oriente Medio, expectativas, recortes de tasas de los bancos centrales, etcétera, etcétera. El oro al contado alcanzó 2.733,82 $, lo que se traduce en un aumento del 32% en lo que va del año. La plata, por su parte, llegó al nivel más alto en 12 años, cotizando $34,06 la onza. ¿Qué está pasando con el oro, Victoria? ¿Sabes? Lo mismo que hemos comentado del dólar, ¿verdad? Son activos refugios que se llaman. Cuando las
corporaciones, los fondos de inversión, incluso las personas en el fondo no saben, piensa que estaban vendiendo, lo comentamos, ¿te acuerdas que estaban vendiendo lingotes de oro en Costco? En el fondo las personas cuando están con un escenario como el que estamos viviendo, que al final está el tema de Medio Oriente, que siempre, casi todas las semanas pasa algo que no se sabe muy bien hacia dónde va a derivar. China, tenemos incertidumbre con el crecimiento, las elecciones de Estados Unidos, no se sabe qué va a pasar. Entonces, la incertidumbre lleva a que haya un refugio en estos valores seguros que se llaman. Y uno es el dólar, que vemos cómo sube, y el otro es el oro. Aunque no se crea, todavía sigue siendo un activo seguro para muchas personas y para organizaciones y para fondos de inversión, etcétera. Entonces, no solamente lingotes, sino que por supuesto hay muchos ETF ligados, claro. En el fondo todos los movimientos financieros que hay en torno a un componente específico. No es que las personas estén guardando los lingotes en una bodega como es el clásico. Hay personas que sí, por eso quiero decir, pero en el fondo la mayoría de fondos de inversión, etcétera, invierten o están en fondos indexados, en el fondo se refugian en aquello que se considera algo más seguro. ¿Y lo mismo tiene que ver el aumento de la plata también? ¿Es el mismo efecto? Probablemente, claro, los minerales en general se consideran un refugio más seguro. Entonces ahí se mueve el mercado de los derivados, de los futuros, que son mercados más complejos, pero que en el fondo hacen apuestas finalmente a cuánto van a estar costando esos minerales en un futuro. Claro, tal cual. Oye, en otro ámbito de las noticias, el barómetro de la economía de la UNAP, del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, UNAP, que sale cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Y ya lo recoge la tercera, indica que la economía chilena muestra signos de estancamiento tras 4 meses de desaceleración. Algunos datos. En septiembre el índice IPP-UNAP se mantuvo en el cuadrante bien, pero empeorando, impulsado por variables como la inflación, el precio del cobre, la incertidumbre económica, etcétera, etcétera. Aunque más de la mitad de las variables tienen un desempeño positivo, el subdirector Gonzalo Valdés destacó el desafío del aumento del endeudamiento público y la necesidad de optimizar el gasto estatal frente al bajo crecimiento proyectado. O sea, la palabra que usa este barómetro UNAP que siempre aparece en diferentes medios, ¿no es cierto?, y es un referente, es que se mantiene estancada y con dudas con respecto a su recuperación. ¿Será muy pesimista el barómetro de la UNAP? Mira, lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad?, que al final también estamos hablando de tratar de llegar a un crecimiento de 2,5%. Eso, de todas formas, es una economía muy desacelerada, claro, si quieres poner una palabra. Entonces yo creo que en eso hay un acuerdo, que en el fondo estamos saliendo de un periodo más convulsionado quizá de la economía, en el fondo con inflación muy alta, con un tema internacional movido, lo que fue toda la recuperación post-COVID, pero nosotros seguimos en el fondo desacelerados y no tenemos mucha perspectiva de acelerarnos. Entonces eso es lo que en el fondo estamos viendo. Tiene que ver también, no sé si quieres comentarlo ahora o después, pero la decisión del Banco Central de bajar un poquito la tasa es también porque no puede estar con esta economía desacelerada y seguir manteniendo la tasa. También está el tema del crecimiento, que en el fondo el Banco Central tiene la presión de llevar la economía a su crecimiento tendencial, aunque en el fondo su principal pega es la inflación. Entonces, de todas maneras han tenido que ir moviendo la tasa de interés, aunque tenemos perspectivas de que quizás suba la inflación en octubre, ¿verdad? Ahí dime tú cuándo lo comentamos. Sí, ahora vámonos al tiro a los comentarios, ¿no es cierto? Y cambia la música de Victoria Paz. Y bueno, la semana pasada pasaron varias cosas que van a seguir, teniendo ecos esta semana a pocos días de las elecciones. Claramente el caso Monsalve es un tema que va a estar en la agenda, ¿no es cierto? Va quizás tapar noticiosamente otros temas independientemente del hecho mismo de lo que está pasando. Digamos, eso es un tema que va a seguir, digamos, la semana. Victoria, me imagino que allá también, donde estás tú, toda la comunidad chilena, la gente que está allá está siguiendo este tema. O sea, yo creo que va a seguir esta semana y varias semanas. De eso, por supuesto que este es un programa económico, pero en el fondo a mí me llama la atención
Justo estábamos hablando la semana pasada, si te acuerdas, de los premios Nobel que se ganaron justamente por la vinculación entre instituciones y desarrollo económico. En el fondo, los países que tienen buenas instituciones responsables, instituciones clave, en el fondo que pueden decir que sus instituciones son seguras, predecibles, tienen finalmente mejores resultados. Entonces yo quiero dejar solo eso, que finalmente esto es un poco lo que pasa más allá de cada caso en concreto, sino que nos está pasando mucho que cada vez estamos más acostumbrados a ver casos múltiples que finalmente solo demuestran que nuestras instituciones están en el fondo con algún tipo de crisis más estructural. Y eso es lo que en el fondo también tenemos que pegarle una mirada, además de, en el fondo, cada caso que tiene sus complejidades particulares. Uh-huh. Tal cual. Bueno, y yo creo que es súper importante separar bien las cosas acá. Este es un programa económico, pero como hablábamos tras bambalinas con Victoria, es imposible no hablar de esto, digamos, porque es un tema que está de alguna forma en la agenda pública. Es súper importante, yo creo, diferenciar el caso Monsalve, ¿no es cierto? Y cómo sigue la investigación, todo lo que está pasando ahí, al comportamiento del presidente en la conferencia de prensa, que ha sido el otro gran tema que ha aparecido principalmente en los programas televisivos, en los programas de conversación. Yo creo que son cosas diferentes, o sea, están ligadas, pero hay que analizarlas de forma diferente, porque cuando tú empiezas a mezclar ambas, especialmente con aprovechamientos políticos, no es bueno. Toda la razón. Y yo creo que a uno, como está en las comunicaciones o le gusta el tema de comunicaciones, quizá lo de la conferencia de prensa es más llamativo, porque en el fondo es como cómo manejar una crisis comunicacional nivel 1, no meterse adentro del problema. Entonces, como yo creo que a los profesionales de la comunicación en el fondo les llama muchísimo la atención un presidente que vaya y se ponga, porque lo que a ti te enseñan siempre es como mantener muchos cortafuegos antes de llegar al presidente, ¿verdad? Eso es como estrategia de o al presidente de la empresa, o en el fondo son cortafuegos antes de que llegue el problema a quien es, en el fondo, la figura de autoridad número 1 de esta institución, en este caso de esta institución llamada Chile, ¿verdad? Pero en este caso vemos como el presidente, claro, se pone a sí mismo, en vez de sacar el problema y radicarlo en un lugar que debería haber sido el Ministerio Público, lo trae hacia sí y en el fondo se hace parte. Uh-huh. Sí, creo que eso a los profesionales quizá del mundo de la comunicación les llama tanto la atención. Tal cual, nos pasa eso. Ya. Bueno, ese tema va a correr por otro carril, no el económico, aunque todo influye en la economía. Hablemos un poquito de la economía, Victoria. La semana pasada se dio a conocer la última TPM, ¿no es cierto?, en Chile. No sé si quieres opinar un poquito de eso, cómo se ve. Era bastante predecible la decisión, digamos, ¿no? Era algo... Era lo que se veía venir, sí, lo que se hablaba, lo que estaba bastante consensuado. Finalmente bajó en 25 puntos, o sea, quedamos en 5.25 la TPM de Chile. Ha bajado mucho, recordemos que estuvimos en 11.25, así que ha hecho un descenso gigante. De hecho, bueno, mañana viene la presidenta del Banco Central a hacer una charla aquí en Colombia, precisamente por el éxito que tiene el Banco Central de Chile, que es una de las instituciones que en el fondo realmente podemos sentirnos muy orgullosos del Banco Central que tenemos, por su autonomía, por la de decisión que tiene, la contundencia técnica. Así que viene aquí, vamos a estar con la presidenta del Banco Central. Sí. Pero en el fondo ha hecho un trabajo muy minucioso, ha logrado bajar la inflación. Ahora bien, tiene que equilibrar esto que hablábamos siempre, ¿verdad? El Banco Central siempre dice que ellos pueden llevar al país a su crecimiento tendencial. Su crecimiento tendencial, el 2024, se espera que llegue aproximadamente a 2.5 de crecimiento, claro, ¿verdad? Entonces, como está medio desacelerado, en el fondo tampoco pueden quedarse pegados mucho tiempo en una tasa que todavía se considera alta. Recordemos que la tasa neutral en el fondo siempre se considera en 3%, ¿ya? Entonces, pero ¿qué es lo que viene en octubre? Que en el fondo también lo anuncian y que es temas que hay que ver. Por una parte, el dólar está demasiado alto y eso puede impactarte en la inflación que tengamos en octubre. Probablemente vamos a tener que estar viendo el dólar fluctuar, está muy volátil. Si recordemos que hace 3 semanas nuevamente logró llegar a 8.90 después de que la Fed bajó la tasa,
pero después se pegó un alza gigante cuando fue esta crisis en Medio Oriente que recrudeció, ¿verdad? Con el tema de los misiles. Entonces está muy volátil el ambiente internacional y eso hace principalmente que se mueva el dólar. No tenemos mucho que hacer internamente. Perdón Victoria, podríamos ver el dólar llegando ya a los 1.000 de nuevo, ¿no? Si es que sigue así. Tú sabes que yo no hago pronósticos del dólar. Ya, bueno. Solo a lo que en teoría debería haber pasado, pero que nunca sabemos que si finalmente pasó. Pero en el fondo, sí, porque nunca sabes qué tipo de crisis. Cuando estás en una crisis que está día a día, como es la de Medio Oriente, es muy difícil en el fondo hacer estimaciones, porque es demasiado, en el fondo, volátil la situación. No tienes cómo saber lo que va a pasar. Entonces, si juntamos Medio Oriente con el tema de China, que si da las señales correctas o no las da, Estados Unidos, las elecciones, si da las señales correctas o no las da, en el fondo es difícil predecir el movimiento del dólar, pero sí, claramente va a estar entre, probablemente, no sé, si baja de aquí a fin de año, probablemente podría llegar, ojalá, a 8.90, pero va a estar fluctuando entre estas dos puntas que tiene ahora y la de 8.90. No creo que esté fijo. Pero bueno, el Banco Central, en el fondo, ¿qué es lo que tiene que mirar finalmente? Este impacto del dólar, recordemos que nos impacta en la benzina y en todos los bienes importados, entonces hace que suba, ¿verdad? Nos puede impactar en la inflación. Y lo otro que es muy importante es que en octubre vamos a ver reflejado el tema de la luz, que recordemos que en octubre las tarifas van a subir nuevo 23% promedio. Sí. Entonces yo creo que eso es muy importante. O sea, yo ya he conversado con muchas personas, y me imagino que tú también, que las alzas que ha tenido su cuenta son impresionantes. Sí, tal cual. Sí, son importantes. Y recordemos, perdón que te interrumpa, recordemos que esta es la segunda alza, la otra alza viene los primeros meses del 2025 y hay un proyecto en el Congreso de aumentar el subsidio en base a 3 elementos, ¿no es cierto? Que el impuesto verde, el IVA y un tema con los PMGD, ¿no es cierto? Que sigue ahí en la discusión, ¿no es cierto? Sí. Se ha alargado más. De hecho, hay una posible nueva propuesta, especialmente con el tema de los PMGD, y por lo tanto eso no está resuelto todavía, que también tiene un costo político, ¿no es cierto?, con respecto al gobierno, digamos. Entonces es una palabra de moda que se llama autocontenido. ¿Cómo? La nueva palabra de moda, autocontenido. Autocontenido, tal cual. Tal cual. Entonces, todo eso con esta discusión, claro, y cuando llegue la cuenta a final de mes, ahí las cosas son otras. Sí, y en el fondo es muy... Porque ya las personas con el alza que hubo en julio ya sintieron un impacto importante. Si esa alza fue aproximadamente 1/3 que le subió finalmente la cuenta, ¿verdad? Ahora 23% en promedio, pero hay personas que les va a subir otro tercio. Y entonces es algo que pega mucho en las cuentas y eso se va a reflejar en la inflación de octubre. Entonces, por eso el Banco Central ahora, además, el mensaje que dio fue un poco menos enfático, no dijo que iban a seguir bajando, dijo vamos a ir viendo en el fondo cómo vienen las cosas para ir viendo las próximas bajas de la tasa. Perfecto. Victoria Paz, recordemos que es la fundadora, gestora de @Poder Económico en Instagram, además académica y por supuesto panelista estable de los días lunes en Clave Morse. ¿Vámonos a Estados Unidos? Vámonos a Estados Unidos. ¿Ya? Mira, ¿qué está pasando? Sí, yo tengo entendido que, bueno, si quieres tú lo puedes, digamos, explayarte, pero hay reuniones esta semana del Banco Mundial, del FMI, ¿no es cierto? Y mañana se dan las proyecciones también del FMI. Cuéntanos un poco qué está pasando allá. Bueno, de hecho a eso viene la presidenta del Banco Central, no viene a juntarse conmigo. ¿No? Viene a eso, viene ese contexto, en el fondo viene a hacer esta charla en la Universidad de Columbia. Así que ella viene a estas reuniones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. ¿Qué es lo que se está hablando acá? Mira, recordemos que estamos a 2 semanas de las elecciones, ¿verdad? Sí. De las elecciones en Estados Unidos. Entonces, lo principal que se dice que va a pasar en estas reuniones del FMI, del Banco Mundial, es que cuando se habla que lo más entretenido, lo más interesante va a pasar en los pasillos, no en las reuniones, porque las reuniones del FMI y del Banco Mundial son bastante protocolares, es lo que pasa un poco en las reuniones de la ONU también, ¿verdad?
¿verdad? Que en las sesiones es muy, en el fondo, protocolar, se dan estimaciones, se habla de la tendencia en el fondo del mundo, etcétera. Se van a dar datos importantes, como es, en el fondo, lo que se piensa que va a pasar a nivel mundial en términos de crecimiento. Y hay temas que, en el fondo, claramente los van a tocar y que son principalmente los temas de crecimiento de las grandes potencias, finalmente, que es China, Unión Europea, Estados Unidos, en el fondo India, y cómo viene eso dado que China y la Unión Europea están un poquito más estancados, claro. Pero dicen que hay un bolsón ahí de resiliencia en el fondo, quizá en Estados Unidos y también India, que va en el fondo hacia arriba muy rápidamente. El sobreendeudamiento de la mayoría de las economías mundiales después del COVID, la mayoría de las economías mundiales quedan muy sobreendeudadas, entonces tienen menos acceso a efectivo. Esas son las cosas que se van a hablar, pero lo que se dice es que van a haber muchas conversaciones de pasillo en relación a qué pasa si gana Trump. ¿Por qué? Porque en el fondo Trump y Harris, y Kamala Harris, tienen perspectivas muy distintas. Por una parte, es conocido porque en el fondo ya ha subido mucho los impuestos, es mucho más proteccionista, es mucho más aislacionista. En el fondo no está dispuesto a entregar tantos recursos, por ejemplo, para apoyar una guerra en Ucrania. Lo que Estados Unidos ahora ha invertido mucho, ellos siempre se comprometieron a no intervenir directamente, pero sí han puesto muchos recursos en apoyar, también en apoyar a Israel. En el fondo, la cantidad de recursos que Estados Unidos usa en apoyar a sus aliados es mucha plata. Y en el fondo Trump es mucho más aislacionista, que se le llama. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y esos temas son los que en el fondo se dice que van a ser los que van a tener el mayor rating de conversaciones de pasillo. ¿Qué va a pasar con las definiciones económicas de cada uno de los candidatos en el caso de que cada uno gane? Y al final acá principalmente lo que se habla es casi todo eso. Ahora está, a los que nos gusta ahí el copuchenteo económico. Aquí no nos gusta el copuchenteo económico, no. Claro. Sí. Igual que el tema de Elon Musk, el fundador de Tesla, sabemos este señor que es bien excéntrico finalmente, porque está lanzado totalmente en la candidatura de Trump. Sí, o sea, absolutamente, sí. Está desatado en el fondo, pero ahora empezó a hacer algo que ha generado mucho cuestionamiento, porque empezó entre que en los rally, acá hacen muchos rally, estos que son como convenciones locales, entonces llaman a las personas y hacen como esto, pero hacen mucho eso. Entonces él empezó a rifar $1 millón en algunos mítines. Entonces el otro día se ganó una persona en el fondo $1 millón en un rally, después otra en otro rally, otro $1 millón, y además está ofreciendo plata para las personas que se inscriban, que firmen en las peticiones que él está haciendo, pero finalmente para eso tú tienes que estar registrado para votar. Entonces él está diciendo que todos los que apoyen la primera y la segunda enmienda, que en el fondo son la libertad de expresión y el derecho a portar armas, claro, él les va a dar entre $47 y $100. Entonces se está armando aquí un escándalo de que básicamente es una prebenda. O sea, que eso no se puede hacer, que tú no le puedes dar plata a las personas vinculadas a nada que tenga que ver con el voto, ni a registrarse para votar, ni después votar por una preferencia. Pero en el fondo tú no puedes tener, en Chile es lo mismo, en el fondo tú no le puedes pagar. No puede. ¿Te acuerdas en las elecciones que siempre vemos a alguien que saca una foto y que en el fondo queda embarrada? Bueno, no se puede hacer. Entonces, el tema de Elon Musk está bien candente acá porque es una de las cosas que se está hablando. Y lo otro que está haciendo cada uno de los candidatos, dado que les queda muy poquito tiempo, es apuntando a los bolsones de voto que en el fondo se les están yendo. Entonces han hecho cosas bien curiosas, como en general pasa en todas las elecciones, pero por ejemplo, Donald Trump, viste que le dicen siempre que él como que no tiene calle, en el fondo, que es un millonario que no está cerca de la clase trabajadora. Entonces él lo que hizo fue ir a trabajar a un McDonald's. A un McDonald's, sí lo vimos. Sí. El McDonald's, además, aprovechando que había un escándalo ahí porque dijeron que Kamala había trabajado, que no había trabajado, que sí, que no. Entonces, entre que él aprovechó de ir a enrostrarle a Kamala, pero además a ponerse que sí es parte de la clase trabajadora y que sabe trabajar en el fondo, y ella a su vez fue a un acto religioso, porque también ella lo que necesita hacer es acercarse en el fondo a las comunidades, acá el tema religioso. Más conservadoras, y más, claro. Claro,
es muy importante, en el fondo los bolsones cristianos, en el fondo y de otras religiones son muy fuertes, hacen mucha comunidad, en el fondo, hay mucha comunidad en torno a la religión. Entonces ella fue a un acto religioso, entonces cada uno está haciendo las últimas, en el fondo, acciones de campaña, buscando esos bolsones de voto, el voto que en el fondo se llama el que finalmente es pivotal, ¿verdad? Que hay claro, es como el indeciso, que puede ir por un lado o para el otro, y ese es súper importante, digamos, para decidir finalmente la elección. Entonces, como estamos a 2 semanas, esto está desatado. Buenísimo, ¿no? Entretenido, ¿no? De la carrera. Así que te lo podemos conversar. El otro lunes, imagínate, va a ser el último lunes antes de las elecciones, así que va a estar, quizá qué va a pasar esta semana, están muy, muy álgidas las campañas. Así es. Victoria Paz, fundadora de @Poder Económico, muchas gracias por acompañarnos de nuevo, como todos los lunes, en Clave Morse. Ay, que tengas una excelente semana. Un abrazo. Chao, chao. Y a la vuelta vamos a tener un entrevistado que tiene que ver con un tema de repatriación de capitales. Ojo con eso. Nos vemos.